Le damos la bienvenida al podcast de la Nueva Latam, La Buena Nueva, a Camila Peña Soler, reconocida conductora salvadoreña de televisión, locutora también, una amiga mía y especialista en fútbol. Bienvenida, Camila, ¿cómo estás? Hola, Reini, qué formalidad. Bueno, te tenía que presentar así porque era un tema de formalidad claro. A este podcast de la productora, pero bueno, sí, en el mundo de la radio nos conocen como cotidiano, en el día a día. Bueno, somos muy amigas y nos decimos Reini. Bueno, nada, qué contenta de estar aquí compartiendo otra vez micrófonos con vos. Cosa que nos encanta hacer y nos encanta platicar. No estoy tan de acuerdo con tu introducción, pero está bien. Bueno, agarrémoslo como los famosos titulares de los periódicos que ocuparon mi nombre para lucrar por una semana. Ok, bueno, muy bien. Vamos a empezar este episodio que se trata de música y fútbol. Y bueno, qué mejor persona desde mi punto de vista para hablar de música y fútbol que Camila. Y lo digo porque, Camila es una periodista deportiva, como ya lo decía, es conductora de tele y también de radio, pero se fue a México a buscar un mejor futuro. Así que contanos, Camila, qué estás haciendo ahorita en México, de qué se trata en este momento tu trabajo. Mira, ahorita estoy en una radio, en un programa de deportes que nace desde el periódico deportivo que ya había aquí en Puebla, el periódico se llama Grada y el programa se llama Desde la Grada. Entonces, claro, abonando y como haciendo esta multiplataforma. Entonces, es un programa de 1 hora de radio con 3 personas más, con 3 chavos, como dicen aquí, como con 3 cheros más. Y nada, aprendiendo un montón, porque la verdad es que sí, es mucho de deporte local, pero no local mexicano, sino local poblano. Entonces ahí de repente me quedo yo medio silbando en la loma, pero al final estoy de nuevo en lo que me gusta, ¿sabes? O sea, estoy en medios de comunicación hablando de deporte. Bueno, ya partiendo de este punto y que Camila es una periodista deportiva, también es importante mencionar que la razón por la cual la invitamos a este episodio es porque jugó, porque estuvo en cancha, y es importante también para Camila el tema musical, cómo es que la música termina siendo un impulso emocional a la hora de liderar un partido de fútbol. Así que contanos también un poco tu experiencia de estar en la sub-17. Híjole, mira, tenía 16 años, entonces pues sí, estás chiquito, como que todavía no entendés mucho de la vida, pero sí me acuerdo que, o sea, pasábamos concentradas ahí en el albergue del futbolista antes de que fuera hotel, y pues sí, o sea, no es que no te dejaran llevar cosas, pero no es como que podías llevar el montón de cosas, entonces nada, llevabas tu teléfono, que en aquel entonces ya ni me acuerdo qué era, que habrá sido un BlackBerry o algo así, no sé. Algo así, sí. Pero, o sea, de cierta manera, pues sí tenías tus audífonos. Entonces yo sí de repente escuchaba como música previo a un entreno o después de un entreno, entrenábamos 2 veces al día. Y lo que sí es que terminábamos el entreno de la noche, cenábamos y todo, y después, o sea, nos reunía como el entrenador como en la salita común y ponía música, o sea, salsa, merengue, lo que fuera, pues, o sea, lo que se te diera la gana. Y, o sea, siempre estás acompañada de la música. El paso por la sub-17 fue algo muy, muy enriquecedor, con un nivel de entrenamiento al que nunca hubiera pensado que podía llegar, y pertenecer a la selección, o sea, ponerte la camisa de El Salvador y cantar el himno en otro país, top. Ya vamos a llegar a esa parte de los himnos, porque obviamente si hablamos de música, hablamos de rock and roll, hablamos de pop. Mencionabas el tema de la música que se pone en los entrenos o ya estando en la concentración. Previo a salir. Ajá. Pero ya vamos a hablar de los himnos, que también es algo bien importante en la emoción que te da, como lo dijiste, cantar el himno nacional en otro país. Hablemos entonces de la parte de concentración, porque decías que tenías 2 veces a la semana tu entreno. No, si no 2 veces al día. 2 veces al día el entreno y 2 veces al día, ¿cómo te preparabas musicalmente hablando? ¿Cómo era tu mood? ¿Cómo era tu rutina para poder cuajar o poder encajar, digamos, en el entreno que te tocaba a la hora que fuera? El de la mañana no era como que la gran cosa, porque era como a las 6:30 de la mañana, entonces yo medio me iba despertando todavía, ¿vea? O sea, no era como que podías hacer mucho previo a, pero sí, o sea, después del primer entreno,
pasábamos a desayunar y ya, o sea, nos quedábamos platicando, o molestando, o sea, como riéndonos, y ya previo al entreno de la tarde, sí, ya como que después del almuerzo, ya yo me ponía como, pues entonces ya había Twitter, a scrollear en Twitter, o a hablar y escuchar música, y bueno, vos sabés que mis gustos musicales son un poco distintos a los que la mayoría de gente de mi edad o alrededor escucha. Me gusta mucho el R&B, entonces te escuchaba a Rihanna, te escuchaba Destiny's Child, aunque ya no estaban, te escuchaba Beyoncé, me gustaba un montón Ne-Yo para aquel entonces, escuchaba un montón Ne-Yo, entonces por ahí esas eran como mis preparaciones, ni tan largas, pero como un ratito como de distracción previo al entreno. Me llama la atención también que mencionas el R&B, porque cuando uno piensa en concentración, sobre todo cuando vas a entrenar algo tan fuerte, porque mencionabas también antes, no creí que fuera a llegar a un nivel de entreno tan heavy o tan disciplinado, tan estricto, como lo que implica estar en una sub-17. Entonces, me sorprende que el R&B sea como tu método de calma o tu método de enfoque para poder rendir en un entreno. La verdad es que sí, o sea, siempre ha sido el R&B el tipo de música que a mí que me relaja, sí, pero que también me permite concentrarme, ¿sabes? O sea, que no solo me empuja, o sea, para empezar hay un montón de tipos de R&B, o sea, hay que decirlo. O sea, yo sé que van a decir R&B y ya, es como decir salsa, pero igual la salsa tiene un montón como de variantes. Entonces hay un poquito de R&B con hip hop, como cuando querés entrenar, R&B como más chill, como cuando te querés relajar. Entonces sí, o sea, creo que yo lo buscaba más que todo para, a ver, tenés 16 años, no estás en tu casa, estás con gente que no conoces, con gente que quizás no te llevas tan bien, o sea, compartís cuarto con alguien que a saber quién es. Entonces era como... ¿Por qué a saber quién es? Pero no eran compañeras tuyas de selección. Sí, pues sí, pero o sea, las has conocido ahí, o sea, es diferente como cuando estás en una selección mayor que llevas varias veces viendo a esa persona, llevas años jugando juntos, o sea, esto te estoy diciendo que habremos estado concentradas como 4 semanas, o sea, y te rotaban, pues no es como que siempre tenías a la misma persona durmiendo con vos. Entonces, de cierta manera no es como que la conozcas a profundidad, pues no es como que me digan que voy a ser tu roomie, es bien distinto, o sea, a que me digan que voy a ser roomie de alguien que conozco de hace 2 semanas, pues. Si volviéramos a ser roomies, haríamos desastres. Sí, qué peligroso. Sí, es muy peligroso. Mira, y la parte del ambiente también me llama la atención porque mencionaba salsa y merengue. ¿Esto era liderado por el entrenador? ¿O era alguna en particular que se encargaba como de poner el ambiente antes del partido o antes de los entrenos? Fíjate que en algunas ocasiones era por el entrenador porque había, o sea, yo te voy a decir lo que él decía, vea, yo no sé, aquí cada quien juzgue como quiera buscar, pero sí tenés que tener cierto quiebre de cadera en el fútbol para poder driblar, para poder esquivar, para poder moverte, y bailando también aprendes a quebrar cadera. Entonces, o sea, también de repente él decía como, ponía música y ponía eso, y ya como que algunas se levantaban a bailar, y de repente una decía que quería escuchar otra cosa y ponía otra cosa, pues. Pero, o sea, siempre eran ritmos como bien latinos porque era lo que a todas les gustaba. O sea, salsa, merengue, reggaetón. A todas menos a vos. Porque yo ahí sentada así como... no ¿Y consideras que eso era como una identidad del equipo? Ese sonido más urbano, ese sonido más caribeño. Yo creo que sí, o sea, estás hablando de niñas de 16 años con las hormonas aceleradas, pues, o sea, entonces, sí, o sea, creo que sí, la mayoría era como más urbano todo. Mira, y durante el partido la dinámica era similar, o sea, porque por ejemplo, cuando ya estás compitiendo, ahí no es tanto que vas a escuchar algún reggaetón, bueno, el sonido ambiente o el sonido que hay específicamente en los parlantes, pero creo que también importa la barra que se lleva y que también forma parte de ese soundtrack
del fútbol. No nada más hablamos de un sonido en particular o de una canción en específico, o de un artista, sino que ya hablamos de la barra como tal, del canto. Claro, total. Mira, como jugador, tu música de enfoque es el ambiente. O sea, es que la gente te esté gritando en el estadio, es que la gente te esté silbando en el estadio. O sea, ahí dependiendo si sos local o visitante y que tan bien o mal lo estás haciendo. Pero definitivamente para un jugador no es solo la música, sino que también es todo lo que escuchas previo, porque te apuesto que los jugadores cuando están en el estadio, antes de salir al campo, escuchan cómo está la gente, si están cantando, si están animados, si están callados, si están nerviosos. Se escucha. Uno que ve una transmisión entiende cómo está la afición con respecto, lo identificas con el ruido que están haciendo. Si están cantando, si están callados, o sea, sí te da un gran parámetro. ¿Y ese parámetro a vos te afectaba en algún momento? O sea, es decir, el hecho de tener un estadio o un recinto, porque no sé, el tema de estadio también ya es como una liga súper arriba, ¿vea? Pero el tener un recinto que no estuviera tan animado, ¿eso la desanimaba a ustedes también? ¿O ese es un mito? Porque de repente uno puede decir, uno que está lejos de este mundo deportivo, dice, ay, mira, no hay mucha gente, y de repente puede llegar a ser eso un poco triste para las chicas. ¿Cómo funcionaba en el caso de ustedes? Mira, o sea, sí te da como cosita, o sea, lo que pasa es que también para nosotros era jugar, o sea, nosotros queríamos jugar, pero ponele, cuando mi papá fue a Costa Rica, o sea, yo sí me sentí bien contenta de verlo, a pesar de que era una persona a la que yo conocía, pues, o sea, una persona de las que sea que estuvieron, y de ahí verlo en El Salvador, o sea, ver a mi familia, ver a mis amigos, o sea, algunos amigos que fueron, sí te afecta. Pero a mí me afectó de manera como positiva, a pesar de que el estadio Cuscatlán, porque jugamos en el Cuscatlán, estaba vacío, pues, o sea, la gente estaba en platea y era un puchito de personas, pues. Pero como tenés 16 años, o sea, no es algo que hagas recurrentemente, el formato de clasificación al mundial era bien distinto antes, o sea, te enfrentabas a un equipo y si ganabas, bueno, y si no, adiós, acabó tu participación en la clasificación al mundial. Entonces, verlos sí te anima. Yo creo que sí afecta, o sea, al jugador sí le afecta ver el estadio vacío, porque decís, juela, nadie me quiere venir a ver, vea. Y verlo lleno, creo que, o sea, nunca me ha pasado, vea, pero nunca he jugado con un estadio lleno. Pero supongo que sí te ha de alentar un montón de querer hacer las cosas bien, o al menos esa es la mentalidad que yo tuviera. Y en el tema del himno, acabas de mencionar que, bueno, que estaba tu papá y la emoción que de repente se puede llegar a sentir en otro país al escuchar las sagradas notas del himno nacional. Es bien chivo, o sea, te lo quiero poner en palabras porque es bien difícil de explicarlo, porque, a ver, a todo salvadoreño que está fuera del Salvador creo que lo va a entender muy bien. Cuando escuchas tu himno, o sea, creo que por eso la selecta siempre tiene gente cuando juega en Estados Unidos. Pero escuchar tu himno en un país en el que no suena, o sea, dimensionar que estás portando un uniforme que representa a tu país, es que no sé, se te pone la piel chinita, hasta se escucha más bonito, pues, o sea, hasta ¿estás emocionada ahorita? Siento que estás emocionada ahorita porque te estás acordando de ese momento. Lo gritas con ganas, o sea, ya no solo lo cantás, sino que lo gritas. Escucharlo en Costa Rica fue bien chivo. Obviamente entonarlo en el Cuscatlán también. Entonces, sí creo que es un aliciente. O sea, a mí de verdad me mata, por no decir otra palabra, cuando los jugadores están entonando el himno de su país y hay unos que no lo están cantando. ¿Y qué pasa? O sea, digo, a ver, pasa mucho con estos jugadores que traen del extranjero, es que no se saben el himno porque no tienen una no tienen una identidad. O sea, escuchar tu himno, identificarte con tu cultura, con tu país, con tu idiosincrasia, con tu gente, con recordar como de dónde venís y hasta dónde has llegado.
también quería preguntarte sobre el tema de los mundiales. ¿Qué opinabas de las canciones de los mundiales? Que creo que también son importantes y ya bajan, digamos, a la sociedad. No nada más se quedan como en esta cúpula deportiva, sino que también ya podemos aterrizarlas y crear impacto también en la persona normal, en alguien que anda escuchando a full que no ve el de mundial, o sea, que no es un consumidor deportivo, porque te voy a decir, hay gente que no ve fútbol, pero el mundial están pendientes. Me da risa, pero ¿por qué? Porque se contagian por la misma fiesta que implica un mundial, sea en tu país o sea al otro lado del mundo. Creo que el tener una canción, o sea, mira, la primera canción que yo me acuerdo del mundial es la de Alemania 2006, que fue la de Shakira. Ajá. Entonces, para mí esa es la primera canción que yo tengo identificada como canción de mundial. De ahí vino otra vez Shakira, que como que es la predilecta para las canciones de mundial, con el Waka Waka del 2010 y así. Pero para mí el meter esta parte musical es también llamar a esta gente que no te consume el fútbol, o sea, que no te va a ver el mundial por el partido, por la carnita. Te va a ver el mundial por la fiesta que implica, o sea, porque en la inauguración llegó la fulana, o en el cierre va a estar, en la final va a estar fulanito o fulanita, o sea, es como el Super Bowl, ¿sabes? O sea, la gente ¿Y qué opinas? ¿Y qué opinas de eso vos? ¿Qué opinión te merece eso? No, a mí me parece súper bien. No, a mí me parece súper bien, o sea, creo que al final el deporte es para toda la gente, pero no puedes obligar a la gente que no le gusta que lo consuma, pues. Pero si tenés una manera de acercar a un público que no es tu ávido consumidor a que de cierta manera participe en una fiesta que sucede cada 4 años, para mí, fantástico, ¿sabes? Porque al menos de algo van a platicar en la mesa. Es que seamos honestos, cuando está pasando el mundial casi que la mayoría de gente solo te habla de eso, o sea, viste que se quedó tal equipo, viste que no sé cuánto, viste que la Shakira ahí conoció a Piqué, o sea, ¿ves? O sea, sí, se crea un movimiento cultural interesante al respecto. Se crea un movimiento cultural y un movimiento pop, o sea, pero pero va siendo como el Super Bowl, te decía. La gente no ve fútbol americano en el año, pero llega el Super Bowl y la gente lo ve. La mayoría de personas lo ve por el medio tiempo, o sea, al menos en nuestras latitudes, pues. Hay gente que sí te consume toda la temporada. Te consume toda la temporada, pues, pero el Super Bowl, la gente quiere saber quién va a estar en el medio tiempo. Hablar de música y de deporte siempre ha sido una de las cosas favoritas, tanto de Camila como mías. Y la verdad es que ha sido un placer poder conversar con vos, poder tenerte como invitada aquí en este espacio, en este podcast. Y espero también que seas una invitada recurrente ya desde los micrófonos de La Grada también. Cuando querrás, aquí te contacto con mi manager. Nah, mentira. Yo conozco a tu manager, es súper buena onda. Es muy linda gente mi manager, de verdad. Le voy a decir que sea aterrizada con los precios, no te preocupes. Ok, muy bien. Mentira, pero cuando querrás estamos a la orden, ya sabes. Listo, gracias Cami por esta participación y bueno, contarle también nuevamente a la gente en dónde te pueden escuchar. Miren, la radio pues sí suena en Puebla y en Tlaxcala, entonces está complicado. Pero se pueden meter a la página web cadenain.com. Ahí pueden buscar, tiene las 2 estaciones de radio que pertenecen al grupo Cadena In, y de 2 a 3 de la tarde está la transmisión en vivo para que ustedes puedan ver a su servidora ahí haciendo caras raras cuando no comprende qué es lo que está pasando con el fútbol de aquí. Bueno, pues ahí te vamos a ver y te vamos a escuchar también. Esto fue un episodio más, una conversación más de La Buena Nueva Podcast.